más nosotros estamos inconformes, también los productores de Sonora, y quiero decirlo, de todo el país. La agricultura proporciona en gran medida la alimentación para los habitantes de este país y en todo el mundo, ¿no? Así es la situación. Tras 8 días de bloqueos, productores agrícolas de Sinaloa liberaron las instalaciones que tenían tomadas de Pemex allá en Topolobampo y en Guamúchil. Tomaron la decisión para entablar un diálogo con el gobierno federal. Los productores agrícolas exigen la posibilidad de llegar al Senado de la República, donde ya tienen el acuerdo para que se les pague el maíz a 7,000 pesos y el trigo a 8,000 pesos por tonelada. De esta forma le dan un voto de confianza al gobernador Rubén Ochoa para que les abra las puertas con el gobierno federal y negociar un mejor precio para los granos. Baltasar Hernández, presidente de la Unión de Productores El Carrizo, lamentó la falta de sensibilidad del gobierno para atender sus demandas. Dijo que si no se consigue elevar el precio de la tonelada de maíz y trigo, tendrán enormes pérdidas y alrededor de 30,000 familias se verían afectadas. Indicó que la política agrícola del actual gobierno federal está destruyendo al sector. Agropecuaria de este gobierno, la verdad que nos está pegando a la torre, porque nosotros estamos en el mercado internacional y los precios cayeron los precios internacionales, cayó el dólar y quedamos completamente desprotegidos. Ahorita nosotros vamos a cosechar a deudas, carteras vencidas, va a ser un colapso de todos los sectores productivos, los créditos no se van a poder pagar, no, va a ser un colapso esto. A debate. Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate con José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios. Y también está con nosotros Fernando Cruz, socio del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Gracias Fernando, gracias José por estar con nosotros. Gracias, Alberto. Muchas gracias, Alberto. Pues acaba de dar un vuelco esta protesta de los productores agrícolas allá en Sinaloa y Sonora, porque ya decidieron entregar, José Ignacio, las instalaciones de Pemex. Parece que puede haber un acuerdo. ¿Qué es lo actual en este caso? Sí, es aquí donde ya está funcionando la comunicación entre los actores políticos, entre los actores que determinan la toma de decisión para poder resolver este entuerto. Lo que sí deja ver es la presión de los agricultores que se convierten en un grupo de presión para poder sacar ventajas sobre los precios que en este momento están tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Paradójicamente, se están exigiendo mejores coberturas, pero el precio de derivados del maíz al consumidor incrementan cada vez más. Por ejemplo, la inflación a la quincena pasada fue de 0.02% el incremento con relación a la primera quincena de abril. Sin embargo, el precio de la tortilla y sus derivados incrementó en 0.53%. Entonces, sí es paradójico que los productores exijan mayor cobertura, en tanto que los consumidores pagan la parte referente a los incrementos de los derivados de maíz, ya sea por el papel de los intermediarios o bien por los precios que establecen a su vez los productores. ¿Esto qué es, Fernando Cruz? ¿Cuál es el asunto? ¿Quién establece los precios de garantía? ¿Qué significan para los agricultores esos precios de garantía? Mira, hace muchos años, posiblemente poco de tu auditorio, que debe ser muy joven, se acordarán de que existía una empresa que se llamaba Conasupo.
La CONASUPO era el encargado durante la época de los años 50 hasta los 80, 90, se encargaba de llevar a cabo todas las importaciones y compras de maíz, tanto nacional como la importación que se hacía para complementar el abasto nacional de las familias en México. Y tenían un programa en ese momento que se llamaba justamente precios de garantía, en el cual se le garantizaba a los productores un ingreso mínimo por sus cosechas que tenían que entregarse en las diferentes bodegas de la CONASUPO, y la CONASUPO ya se encargaba de redistribuirlo a lo largo y ancho del país. Cuando llega este actual gobierno, justamente sacan del cajón del empolvado este proyecto que se llaman precios de garantía y lo empiezan a ejecutar a través de Segalmex. Pero antes de eso existía en la Secretaría de Agricultura un ente que se llamaba ACERCA, que era la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, que justamente de los 2000 a los 2018 se encargó muy exitosamente de la comercialización de los granos, y esto lo hacía a través de ¿qué? Lo hacía a través de instrumentos derivados en el mercado de futuros de Chicago, los cuales subsidiaban las primas, y en dado caso que cayera el precio por debajo de un umbral adecuado, el gobierno le metía una compensación por cada tonelada vendida a los productores de escala comercial. Hoy en día, ¿cuál es la diferencia entre lo que se hacía hace 4 o 5 años a lo que se está haciendo el día de hoy? El día de hoy solamente apoyan a los pequeños productores, son de escala de 5 a 10 hectáreas máximo, que producen maíz, cuando antes se apoyaban a los pequeños productores, medianos productores y grandes productores. De ahí es donde parte el enojo y toda la parte del desencanto social en Sinaloa. ¿Por qué? Porque los productores de Sinaloa son productores de gran tamaño que no tenían el beneficio de los precios de garantía que estaban establecidos al día de hoy en 6,950 pesos por tonelada de maíz. ¿Y esto cómo se paga? Se paga de que si una persona en un mercado normal paga 5,900 pesos, que es lo que hoy en día se está pagando por las cosechas, Segalmex está entrando a comprar a 6,950 y después de eso lo termina vendiendo a un costo de mercado mucho menor, lo cual implica una pérdida para la empresa, pero que se cubre eso con los subsidios que tiene. Exactamente. Entonces, digamos que es una buena medida, José Ignacio, esto de los precios de garantía, porque motiva a los productores de que pues no le van a perder tanto en caso de que el mercado esté fluctuando precios muy bajos. Aquí, Alberto, depende cómo se vea, porque mucho se habla de la parte referente a los precios de garantía. Cuando el gobierno los establece, se les critica, pero ahora, como lo vemos, cuando los productores no tienen la ganancia respectiva o ven una cosecha que no puede ser buena, exigen estos precios de garantía. Entonces aquí depende cómo se vea la óptica, ¿no? A favor o en contra. Lo que sí es de que, como ya bien establecía Fernando, se apoya a pequeños o incluso todavía medianos productores de 5 o 10 hectáreas y ya el resto pues tendrá que hacer lo propio referente a su tesorería o a su financiamiento. Aquí es importante destacar de que no hay que olvidar que pues de esto se trata de un negocio. Entonces estamos muy acostumbrados a que cuando hay pérdidas o no se llega al precio establecido por parte de los particulares, pues se presiona para que se socialice la pérdida. Pero cuando hay una enorme ganancia, pues por supuesto que el EBITDA, digamos, se privatiza, ¿no? Entonces, aquí también es muy, muy importante destacar, Alberto, Fernando, que desde hace ya casi un año el gobierno ha establecido apoyos a los productores de maíz, ya sea que se les quite aranceles o que se les establezca aranceles a la importación o a la exportación, y también la parte referente a la cuestión sanitaria. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Una enorme presión por parte de productores, no necesariamente pequeños o medianos productores, sino también aquí la parte referente a grupos de interés, tomando en consideración pues de que estamos ya próximos a la siguiente cosecha y por lo tanto es muy importante estabilizar los precios. Aquí, Fernando, rápidamente antes de que nos vayamos al corte, entonces,
El principal cliente de estos productores agrícolas de maíz y trigo lo era Conasupo y ahora lo es Segalmex. Entonces, ¿por eso quieren garantizar los precios? No. A ver, cuando terminas Conasupo, el principal cliente se vuelven todas las empresas como las que producen harina de maíz, los grandes consumidores pecuarios, me refiero a todas las industrias porcícolas, toda la industria de bovino, la industria de pollo, las industrias comercializadoras que justamente ayudan a llevar las cosechas desde Sinaloa hasta el centro de México y sur-sureste, que justamente le abastecen a los molinos que hacen tortilla, que hacen la masa para los antojitos. Ese es el conjunto de empresas que le compran de manera indirecta, porque todo esto se lleva a través de comercializadores, compran las cosechas nacionales. Pero una cosa que también me gustaría puntualizar, si bien los precios de garantía hoy atienden a los pequeños productores, esto no genera que haya mayor producción. Y esto es una de las cosas que nosotros siempre hemos señalado en el punto de que los precios de garantía no elevan la productividad. De hecho, esto lo vuelve una trampa de pobreza para los pequeños productores porque no tienen incentivos a volverse más productivos y a mejorar en sus cosechas. Mientras que los grandes, que son otra vez los que estamos volteando a ver a Sinaloa, sí los vuelven marginados porque los dejan fuera de una política en el tema también de que cómo pueden tener una red de seguridad, dado que ellos se enfrentan a condiciones mucho más adversas que otra industria y que también tenemos que recalcar, nuestros socios comerciales en Estados Unidos, en Canadá y en la Unión Europea tienen justamente apoyos similares a los que estamos mencionando de ingresos objetivos o de pagos compensatorios para que puedan pagar sus créditos. También los tienen y eso justamente es una política de fomento que ha logrado mantener a los productores dentro del esquema productivo y que justamente garantiza que México pueda ser autosuficiente en maíz blanco para consumo humano. Entonces, ese tipo de cuestiones que los hayan dejado a la libre, ahora sí que en un método muy neoliberal este gobierno, Uy, sí. Bueno, creo que hubiera sido el sueño que Luis Telles en su momento hubiera querido tener, de que le hubieran dejado quitar todo lo que él consideraba que eran apoyos que volvían a los mercados un poco menos eficientes. Exacto. Entonces, este gobierno que está promoviendo en muchas de sus políticas la centralización, aquí sí está siendo súper neoliberal y váyanse a las leyes del mercado. José Ignacio, Fernando, vamos a regresar con este tema, está muy interesante, vamos a platicar particularmente de esto. ¿Por qué ahora resulta que este gobierno salió más neoliberal que los neoliberales? Regresamos en 2 minutos. Esto fue el pasado 3 de mayo. Productores de trigo del Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado golpearon, como usted lo vio, a Juan Melendres, secretario de Agricultura de Baja California. Los agricultores pues esperaban respuesta para que el gobierno cambie los precios de garantía de trigo y maíz, porque la propuesta que les estaban ofreciendo nada más no les convenía. Eso es lo que dicen. José Ignacio, vamos particularmente a este caso. ¿Qué sabemos de este caso que están poniendo ahorita medio en crisis la situación tanto del maíz como del trigo? ¿No habría precios de garantía porque este gobierno toma decisiones más neoliberales que los neoliberales? ¿Nada más les estaba garantizando una parte de sus cosechas? ¿Cómo es este caso en particular? Sí, los precios de garantía para este año se establecieron en enero de 2023. Y todo esto proviene del presupuesto que se presentó
el 8 de septiembre de 2022. Entonces, de que se estableció un presupuesto a los precios de garantía, sí se determinó. El punto está en que, reitero, aquí no conviene a los productores, más allá del tamaño de la empresa. Lo que sí es que estos se convierten en un grupo de presión para poder exigir a los gobiernos, ya sea estatal, federal, para que se otorguen más recursos. Aquí la cuestión está en que estos presupuestos o estos recursos ya establecidos, pues están con relación al presupuesto otorgado. Lo que sí es de que los productores, conforme vaya avanzando junio, pues estarán elevando sus peticiones para que el gobierno federal principalmente ceda a sus requisitos. En tanto, reitero, en cuanto a productos alimentarios, ya sea procesados o naturales, derivados del maíz, del trigo, de cereales, pues incrementan de precio. Fernando, desde tu punto de vista, ¿tienen razón estos productores agrícolas de Sinaloa y Sonora en estos momentos? Mira, te diría sí y no. Te diría que sí, porque en la agricultura y en el tema de alimentario, el maíz es uno de los granos básicos y más importantes dentro de la producción que tiene México. Históricamente producimos alrededor, estamos ahorita sobre 28 millones de toneladas de maíz y consumimos alrededor de 45. Entonces sí es un tema estratégico como política de país el tener una producción importante y apoyar a los productores a que se mantengan dentro de la actividad. ¿Por qué? Porque si no seguiremos importando cada vez más maíz y se dejará de producir maíz sobre algún otro producto, otro bien agrícola. Entonces, por ese lado, la política pública debería ser estratégico el tema de seguir apoyando a los productores de maíz. Pero, ¿cuál es la parte que te diría que no? El tema es que los productores de Sinaloa durante muchos años tuvieron programas de cobertura que les intentó, y de subsidios a las coberturas y aparte de eso el ingreso objetivo, que les enseñó a comercializar de una manera efectiva sus cosechas. Los últimos 4 años hemos tenido precios relativamente buenos y en el tipo de cambio que también estaba bastante alto, ayudaron a que las cosechas fluyeran y se comercializaran de una manera sencilla. Si los productores hubieran venido o siguiendo lo que se hacía antes de la llegada de este gobierno, en los cuales se tomaban coberturas y se administraban los riesgos, porque la cobertura, ¿qué es? Es como si fuera un seguro en el cual los productores van y cubren su cosecha y si cae de determinado precio para abajo, el seguro les paga esa diferencia. En caso contrario, hoy en día los productores no hicieron su tarea de estar administrando su riesgo y obviamente pues ahí está el resultado. El resultado es que se pudieran haber cubierto en el mercado de futuros de Chicago en enero, hubieran tenido ahorita un precio mucho mejor de lo que se está ofreciendo el mercado y no hubiéramos tenido este problema de comercialización, porque hoy es un problema de comercialización en el cual el productor a los precios que están vigentes en el mercado, que son precios entre lo que yo le puedo comprar a un productor mexicano o puedo ir a Chicago, traérmelo e importarlo y ponerlo en mi planta, pues hoy los precios son diferentes, son precios más baratos que los otros que estuvieron los últimos 3 años. ¿Qué es esto de los mercados? ¿Qué es esto de los mercados de futuro de Chicago? Explícanos un poco, Fernando. El mercado de futuros es un mercado de reaseguros, un mercado en el cual las personas llegan a decir en una bolsa, se ponen a decir, ok, yo creo que va a haber tanto producto, que voy a producir tanto producto y otras personas que van a decir yo quiero comprar tanto producto. A la hora que se empiezan a hacer estos cruces de operaciones, existe ahí un mercado como de reaseguro, si lo estuviéramos viendo como si fuera un mercado de aseguramientos. Entonces existen empresas que se dedican a cubrir ese riesgo y te dicen, ok, si tú crees que este precio, quieres que se asegure este precio, te voy a cobrar una pequeña prima por tonelada o por contrato para que tú cubras ese precio. Y si se cae ese precio, yo como gran asegurador te pago de ese dinero que se conjunta,
te pago el diferencial de lo que tú tenías pactado y lo que terminó viéndose en el mercado. Sí. El mercado de futuro es un mercado también en el cual las expectativas de la producción mundial afectan los valores de un commodity, que se llama commodity porque es un precio o es un producto para un precio, es un precio para un producto que es estandarizado a nivel global. Okay. Todo el mundo produce maíz que va a tener determinada cantidad de humedad, que va a ser en determinados volúmenes que se va a comercializar, y es el mismo producto para todo el mundo. Entonces, por eso mismo se llaman commodities y por eso mismo se pueden justamente tener precios e irse moviendo los precios dependiendo de la oferta y demanda a nivel mundial, no solamente a nivel local. Antes de irnos al corte, José Ignacio, entonces, ¿el gobierno está actuando, digamos, de manera prudente, con una visión de beneficio general? Así es, aquí vemos la utilidad pública con relación al presupuesto establecido, siendo la pauta que marca Fernando, por ejemplo, en el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, junto con lo que se pronostica en Chicago, pues ya más o menos tenemos una perspectiva de cómo van a estar los precios para septiembre y octubre. Y la parte referente a los precios del maíz en el cierre de 2022 van a ir a la baja. ¿Esto qué quiere decir? Que los productores no van a tener esta ganancia que habían esperado. De ahí es que tenemos esta presión que vemos tanto en Sinaloa como en Baja California. Exactamente, pues bueno, está interesante este asunto. Vamos ahora a hablar del maíz blanco, del maíz amarillo, lo que importamos de Estados Unidos, y a ver si de alguna manera podemos entender estas manifestaciones y protestas de nuestros productores agrícolas. Regresamos en 2 minutos. Gracias por continuar con nosotros, José Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, y Fernando Cruz, socio del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Fernando, te pregunto, de acuerdo a información que tenemos de nuestros reporteros en Mega Noticias, la tonelada del trigo se encuentra entre 4,000 y 4,700 pesos, en comparación con el año pasado, que estaba a 8,000 el trigo cristalino y 9,100 el trigo panificable. ¿Estos son las leyes del mercado? ¿Ahorita está más barato? Explícanos. Es correcto. Otra vez, regresando al tema de que México es un tomador de precios, y esto lo voy a intentar simplificar. ¿Por qué digo que es un tomador de precios? Cuando un país produce la suficiente cantidad de alimentos y para consumo del año, y además le quedan excedentes para exportarlos, eso es un país que define precios. México produce casi el 60% de los granos que necesita a nivel anual. Entonces, como tiene que complementar el tema de su abasto, pues tiene que tomar precios. Y los precios otra vez lo definen los mercados internacionales a través de la oferta y la demanda. El año pasado, ¿por qué estaba tan caro? ¿Por qué? Porque nos acordaremos de la terrible guerra que está pasando entre Rusia y Ucrania. ¿Y qué es lo que pasa? Pues ahí está gran parte de la producción de trigo a nivel internacional. Son de los mayores exportadores de granos a nivel internacional en el caso del trigo. Y a la hora que esto generó una menor oferta por el tema de que se dejaron de sembrar y que seguimos teniendo problemas para el corredor del Bósforo para poder exportar por barcos los granos en este caso el trigo, ¿qué fue lo que pasó? Se incrementaron las cotizaciones, y también hay que acordarnos que el tipo de cambio, que es de dólares, que nosotros es como compramos las mercancías importadas, pues bueno, estuvo por encima de los 17.50 que vemos hoy en día en los mercados. Entonces, cuando tienes una caída en el tipo de cambio y tienes una caída también en el futuro, o en los precios internacionales, para hablar de precios internacionales, como está pasando ahorita, porque ya otra vez ha habido comercialización de productos de Rusia y de Ucrania hacia los mercados internacionales, y también se está sembrando las cosechas con regularidad en Sudamérica y en Norteamérica. Entonces, eso ha hecho que baje el valor de los granos, sí. Y obviamente esto le pega al productor, porque, como lo mencionaba, los productores en los últimos 3 años tuvieron precios muy buenos por diferentes cuestiones. Este año es un tema de vacas flacas,
y en lugar de haber tomado algún tema de contención o de administración de riesgos, se fueron hacia el mercado libre creyendo que pues justamente iban a tener las mismas condiciones que tuvieron en años anteriores. Pero quiero recargar aquí una cosa, el productor se enfrenta hoy también a un tema de tipo de cambio que jamás vieron venir que se fuera a la baja, y esto se debe a las tasas de interés tan altas que están establecidas por el Banco de México. Entonces, a los productores mexicanos no les conviene que el dólar esté barato, que está ahorita en 17.70. José Ignacio, no les conviene. A ver, quiero saber la opinión de los dos. ¿Por qué no les conviene? Pues si están vanagloriándose el gobierno, nuestro superpeso está a 17.70, nunca se había visto. José Ignacio. Sí, aquí hay que tomar en consideración ya estos dos factores de política monetaria que señala Fernando. La parte referente a la tasa de interés y también lo respectivo a el tipo de cambio. En este caso, como bien precisaba Fernando, todo esto los precios en su mayoría de los commodities se establecen en Chicago. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el mercado de futuros? Donde la tasa de interés, al incrementarse por parte de la Reserva Federal, lo que vemos en México es un impacto en cuanto a un peso fuerte, y también que la tasa de interés pues afecta en este caso a los productores. Es en este sentido donde entonces los productores se encuentran a dos o tres frentes. Uno, la parte referente a que ya hay una estabilización en precios agrícolas, ya que hay otros mercados que proveen más allá de Ucrania, de Rusia, por un lado, y por otro, también la parte referente a las cuestiones monetarias, tasa de interés, tipo de cambio, inflación en la Unión Americana, y esto, por supuesto, afecta en el otro frente a los productores que quieren que el gobierno aumente los precios de referencia en torno a establecer garantías. A ver, entonces, en ese asunto, Fernando, la tasa de interés está altísima, entonces si los productores requieren de algún préstamo para fondear su actividad, pues les sale muy caro. Y si quieren vender al exterior, pues ganan muy poquito porque el dólar está a 17.70. ¿Más o menos va por ahí? Bueno, va por ahí cuando se exportan las cosechas. Eso le pega mucho, por ejemplo, a nuestros amigos los aguacateros que sí exportan. Ellos este primer semestre van a ver una disminución en el tema de las exportaciones por tipo de cambio. Se va a ver más cara nuestras exportaciones. Pero regresando al caso particular del maíz, el maíz, como otra vez, si soy un comprador que estoy aquí en la Ciudad de México y yo tengo que importar un producto que cuesta $300 y ya puesto aquí en México y el tipo de cambio es de 20 pesos por dólar, pues me cuesta 6,000 pesos. Si yo lo tengo que importar y me tiene que ser indiferente o igual comprarlo nacional que traerlo importado y cuesta 17 pesos y eran $300, entonces son 5,100 pesos los que yo estaría pagando en lugar de los 6,000. Entonces el productor nacional se tiene que ajustar a lo que pasa en los mercados internacionales, porque yo tengo la opción de ir al mercado internacional, comprar maíz, traerlo, consumirlo para mi ganado, por decir, o ir a Sinaloa, comprarlo, traerlo y que lo consuma mi ganado aquí en la Ciudad de México. Entonces es por eso la afectación del tipo de cambio. Sí, exactamente. Y José Ignacio, ¿cómo andamos con el famoso maíz amarillo transgénico? Bueno, el maíz transgénico, que el gobierno de México no quiere ya comprarlo, pero pues también ahí hay una situación que está afectando. O sea, digamos, a lo que voy es de que nuestros productores agrícolas en maíz y trigo pues están recibiendo varios frentes, ¿no? Tienen que enfrentar varios frentes, como dices. Así es, y este es otro frente que bien señalas, la parte referente a los productos bioagrícolas, como se señala en el artículo 3.14 del TEMEC. Y aquí, Fernando, Alberto, hay que pensar aquí que se trata de un negocio, y quien está en un negocio sabe muy bien las pérdidas y ganancias que se tienen en diversos contextos. Entonces, los productores de granos deben saber muy bien pues de lo que se publicó en primera instancia
el 31 de diciembre de 2020 y también pues lo que se publicó el pasado 6 de febrero en torno a la parte referente del maíz transgénico. Aquí algo muy importante, con relación a la nueva estipulación por parte del gobierno, se permite la importación de maíz transgénico, pero no para consumo humano. Entonces, esto puede salvar esta posible demanda que establezca el gobierno de Estados Unidos, tomando en consideración que con relación a lo que se establece igual en el artículo 9.21 del TEMEC en torno a las demandas técnicas, estamos los dos gobiernos, el mexicano y el estadounidense, precisamente están en este ámbito, y es ahí donde veremos, esperamos que no, pero que los productores pudieran tener otro frente, que es la parte referente a el panel que se pudiera abrir en Estados Unidos, y por lo tanto sí habría mayor impacto en los precios para los productores en México. Fernando, tu conclusión. En estos momentos se sabe que los productores agrícolas que estaban tomando las instalaciones de Pemex allá en Sinaloa y Sonora ya las dejaron para ponerse a dialogar. ¿Habrá buen acuerdo? Mira, a ver, no creo que creo que va a haber un acuerdo, pero no creo que haya buenos resultados. El gobierno sigue con una política en la cual no quiere entender que se necesita una política pública con diferentes estratificaciones para los diferentes tipos de productores, porque importan tanto los chiquitos como importan los grandes y medianos, que son los que alimentan al país. Entonces, mientras que ellos no entiendan y estén aferrados a su esquema de precios de garantía, lo único que vamos a lograr es que vaya a haber mayor fricción, que no se comercialicen de una manera ordenada las cosechas, y obviamente que después de esto los productores tengan algunos problemas para poder repagar sus créditos. Y esto obviamente pues va a generar enojo social, y también va a afectar las decisiones a un futuro de si los productores siguen sembrando o no siguen sembrando maíz, que obviamente es uno de los principales bienes de la canasta básica de México. Sí. Entonces, yo lo que veo aquí hacia el futuro, no veo que realmente el gobierno esté entiende, o bueno, por lo menos entienden que la pobreza rural existe, pero no entienden que en el medio rural existe la pobreza y existe también la parte de la producción de alimentos que pueden ser muy diferentes y necesitan políticas públicas diferenciadas y entenderlos bien. Y en este momento es un momento en el cual los productores medianos y grandes necesitan el apoyo, obviamente. ¿Por qué? Porque necesitan mantenerse en la actividad, y es un tema estratégico para México. Sí, es un tema estratégico, sobre todo el maíz, porque de ahí se derivan gran cantidad de nuestra comida y el consumo de los mexicanos. Se nos acabó el tiempo. José Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios. Gracias. Fernando Cruz, socio del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, muy interesantes, y seguir al pendiente de esta problemática porque todavía no está resuelta. Gracias a los dos. Gracias, Alberto. Buena tarde, y a ti, a tu auditorio. Sí, gracias.